Buenos días. Continuamos en este jueves 17 de julio, donde habíamos quedado en nuestra reunión pasada respecto al libro de Isaías. Habíamos quedado por allá en el capítulo 9. Y damos inicio al capítulo 10 del libro de Isaías. Este capítulo 10, decíamos, conecta exactamente en el punto donde habíamos quedado otrora. Conecta como si fuera seguido el tema de un solo capítulo, es decir, como si el 9 y el 10 se hubieran hundido en uno solo. En este capítulo 10, Dios deja entrever una serie de condiciones que a mi leal saber y entender son absolutamente relevantes para el creyente. Y dejan entrever allí una cantidad de cosas fascinantes para la vida del cristiano, para la vida del que cree en Dios, como Dios dice que hay que creer en Él. Esa es la colita, esa es la partecita que falta en muchas denominaciones. Entonces, venimos hablando de cómo se había desatado la ira de Dios contra su pueblo, contra Jerusalén. Y habíamos visto de que para lograr había utilizado, lo había sometido a dos elementos externos que iban a arrasar con Jerusalén. Estamos hablando de los filisteos y de los asirios. ¿Recuerdan eso? Bueno, si no lo recuerdan, mire el capítulo anterior. O haga caso y vaya y lea el capítulo antes de la reunión. Bueno, en este capítulo 10 se continúa esa manifestación de la ira de Dios y aparece un elemento que es absolutamente relevante, les decía ahora, absolutamente radical para la vida del creyente. Y es que Dios utiliza a los asirios, a pesar de su condición de idolatría, a pesar de su no tener nada que ver ellos con Dios, pero Dios sí tenía que ver con ellos, utiliza al pueblo asirio como canal para reprender a su pueblo, a Jerusalén. Y eso no queda ahí. ¿Por qué? Porque posteriormente Dios se encarga del pueblo asirio y se encarga de la idolatría que había cometido este pueblo. Y esto es absolutamente fascinante. Si leemos allí en el versículo 4 de este capítulo 10 de Isaías, vemos que se repite una vez más una frase que ya en el capítulo 9 se había dicho dos veces. Cuando Dios describía todo lo que estaba haciendo, Isaías describía todo lo que Dios estaba haciendo para castigar a su pueblo, y había una frasecita por allá que decía, y su mano seguía extendida. Pues bien, aquí en el versículo 4 una vez más, se repite esta frase, como quien dice, y ahí no para la cosa sigue. Es decir, el castigo y la reprensión a su pueblo continúa. Dice allí en el versículo 4, todavía su mano está extendida. Entonces, esto es lo que podríamos llamar, o lo que llamaba Jesucristo allí en el Evangelio de Juan, o el mismo Juan en el
Apocalipsis no era más que principio de dolores. Y es el castigo fuerte, severo, la forma en que Dios disciplina a su pueblo. Tremendo, tremendo. Entonces, les decía que Dios utiliza al pueblo sirio para reprender, para castigar a Jerusalén. Pero cuando pasa toda esta tormenta contra Jerusalén, Dios toma en juicio y condena al pueblo asirio. O sea, el hecho de que fuera malo y que fuera utilizado por Dios no quiere decir en ningún sentido que no va a ser reo de juicio posteriormente. Con Dios nada se pierde, todo queda claro. Dice allí el libro de los Salmos, porque no hay nada oculto entre cielo y tierra. Todo se sabe. Tremendo esto. ¿Listo? Y esta idolatría por la que es juzgado el pueblo asirio después de haber invadido o así destruido a Jerusalén, el cargo de idolatría que es imputado a los asirios recae directamente sobre su rey, que ya lo habíamos mencionado tiempo antes. Eh, Se me escapa el nombre del rey. Bueno, ¿y cuál fue ese castigo? ¿Cuál fue el cargo? ¿Cuál fue la imputación que se le hizo al rey de Asiria? Allí claramente se establece entre los versículos 5 tal vez al 12 al 22 no lo recuerdo muy bien, hace una imputación muy clara. El rey de Asiria fue condenado y en cabeza suya todo el pueblo sirio por su orgullo y su soberbia, por su condición de soberbia, donde manifestaba a este rey asirio que no necesitaba de nada el poder de Dios porque él era suficiente con su pueblo. Venga, pero es que eso no es idolatría, la soberbia no es idolatría. Ah, no. A ver, miremos ese concepto de idolatría que nos maneja la Biblia. Cuando yo quito, yo separo a Dios de su lugar para poner otra cosa en lugar de él, es idolatría. Cuando yo no necesito que Dios sea quien controle mi vida, sino que yo soy capaz de controlar mi vida. Y esa capacidad no desde el punto de vista jurídico ni social, sino desde el punto de vista teológico. Cuando yo tomo el control de mi vida y desplazo a Dios para que Él sea quien tome el control de mi vida, estoy siendo idólatra. La idolatría que estoy cometiendo es hacia mi persona. Estoy desplazando a Dios. Cuando yo concluyo, después de un análisis racional exhaustivo, que yo no necesito a Dios en mi vida, eso es idolatría. Ayer nada más hablaba con una persona sobre este tema y me decía, es que yo trabajo sábados, domingos, trabajo hasta las 10 de la noche, no me queda tiempo de hablar con la esposa, no me queda tiempo de hablar con los hijos, es que, ¿cómo no trabajo? Es que eso es idolatría. ¿Cuál es la escala de valores que Dios nos da, que bíblicamente se establece? Primero, no, no soy yo, no es usted. Primero, Dios, Dios.
Por encima de Dios no puede haber nada ni nadie. Y esto no tiene nada que ver con el planteamiento de Romanos. Si confesares con tu boca que Dios es el Señor, un momentico, venga, es que no se trata de que usted lo diga, se trata de que usted lo crea, lo viva y lo sienta. Dios es lo primero. En segundo lugar, está usted. En tercer lugar, está la familia. En cuarto lugar, está la iglesia. Y en quinto lugar, está la sociedad. Dentro de esas prioridades y en ese orden jerárquico, en ninguna parte está el trabajo, en ninguna parte está el dinero, en ninguna parte está la salud. Ah, pero es que uno sin salud no es nada. A ver, ¿qué dice la palabra? La palabra dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo, no, repita conmigo, no, no más será añadido. Todo lo demás es salud, bienestar, trabajo, dinero, economía, bienestar, todo eso será añadido. El problema es que nosotros, al igual que el rey de Asiria, tenemos una idolatría hacia otras cosas. Dios no es una prioridad. Dios no puede ser su prioridad. Dios tiene que ser su todo. Ay, pero ¿cómo que no puede ser una prioridad? No, porque es que las prioridades cambian según las circunstancias. Lo que es su prioridad hoy, mañana puede no serlo. Dios no puede ser una prioridad. Dios tiene que ser su todo. Tiene que ser su norte, tiene que ser su guía, tiene que ser su todo. Por encima de Dios no puede haber nadie. No puede haber soberbia, no puede haber trabajo, no puede haber juego, droga, alcohol, mujeres, lascivia, eh, hijos. Por encima de Dios no puede haber nada. Ese fue el gran pecado, la gran falta, la imputación que se le hizo al rey de Asiria, el orgullo y la soberbia. Y hace, entre paréntesis, idolatría. Pero la cosa no paró ahí. La novela no se acabó ahí. ¿Por qué? Porque ¿qué hemos visto hasta ahora? Pueblo de Jerusalén se vuelve idólatra, se vuelve egoísta, se vuelve apartado de las cosas de Dios. Dios castiga al pueblo de Jerusalén, Dios lo reprende y para esto utiliza al pueblo de los filisteos y muy especialmente al rey de Asiria con todo su ejército. Prácticamente destruyeron todo y viene luego a hacerle juicio al más grande de los dos, al rey de Asiria y por supuesto al pueblo de Asiria, que habían cometido idolatría, pero no eran creyentes de Dios, no eran hijos de Dios. Jerusalén sí, era el pueblo de Dios. El libro de los Proverbios, el libro de los Salmos habla de que es la niña de los ojos de Dios. Wow. Pero también dice en el libro de los Proverbios que Dios al que ama lo disciplina. Entonces, hasta ahí vamos. Y dice uno, no, pues, o sea, embalados, aquí no hay vuelta de hoja. O sea, por la por nos van a enjuiciar, nos va a ir mal. Venga, ahí no muere la cosa. El capítulo 10 de Isaías continúa. ¿Y cómo continúa? Ah, de una manera extraordinaria. Dice, Dios deja, después de toda esta situación que acabo de vivir en Jerusalén, de su disciplina, de su juicio, de todas estas cosas, Dios deja una promesa
simplemente extraordinaria, de un planteamiento que es exquisito para su pueblo. Y lo encontramos allí en el versículo 17 al versículo 33 del capítulo 10. Y esa promesa, ese pacto, ese planteamiento que hace Dios es, tranquilos, no se preocupen, voy a volver. Ustedes no están solos, voy a volver. ¡Wow! Pero no, wow. Wow. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque a pesar de que el pueblo fue castigado, disciplinado, Dios sigue con él. Dios acompaña su pueblo. Dios acompaña a sus hijos. Y es una cosa maravillosa. ¿Por qué? Porque aquí queda entredicho dos aspectos que son fundamentales. Son transversales para la vida del creyente, del cristiano. Y es que queda allí un entredicho de un juicio momentáneo, final, que hace Dios sobre su pueblo Jerusalén. Queda, de otro lado, el juicio eterno. ¿Cuándo? Cuando regrese. O sea que usted tiene una oportunidad adicional de enmendarse, de corregirse, aprendiendo de lo que ya pasó. Si a todo el que pasa por cierta esquina lo atracan, usted ya debe de aprender, debe poner cuidado, atención para no pasar por esa esquina. Usted ya sabe, como decimos en este ministerio, usted no puede decir que no sabía. Usted sí sabía, que se hizo ahí el caregallinos, hizo de las gafas, es otra cosa. Pero usted sí sabía. Claro. Entonces Dios nos deja esa posibilidad. Nos dice, venga, ya hubo un juicio terrenal, ya hubo un primer proceso de disciplina, de crecimiento. No se someta a usted, que ya sabe, al juicio eterno. ¿Me hago entender? O sea, Dios está dándole una oportunidad más a su pueblo. Y si nos fijamos en toda la historia, todo el planteamiento bíblico es una cosa extraordinaria. ¿Y sabe por qué? Porque es cíclico. Y ese ciclo lo hemos explicado cientos de veces en este ministerio. El hombre se acerca a Dios, Dios acepta al hombre, el hombre peca, el hombre se aparta de Dios, Dios lo disciplina, lo castiga, el hombre vuelve a Dios, el hombre se acoge a los planes de Dios, el hombre se acerca a Dios. Es cíclico. Pero en el libro de Isaías 10 se deja el planteamiento, se deja ya el tate quieto, se deja ya el corte de las cosas. ¿Por qué? Porque Dios claramente establece, primero, que va a volver. Segundo, que va a venir a hacer un juicio final, un juicio para la eternidad. Tercero, que usted tiene la posibilidad de no ser partícipe de ese juicio, no como reo, no como imputado. Usted tiene una alternativa. Usted elige. Ay, ¿qué voy a elegir con eso? Elige si quiere estar en el juicio eterno o si quiere heredar los tesoros eternos. Ah, no. Y plantea allí el libro de Isaías un tema de unas pérdidas temporales o unas pérdidas eternas. Claro, son la consecuencia del juicio terrenal o temporal y del juicio eterno. La de unas pérdidas.
de unos tesoros de Dios, de unos elementos que, como dice el salmista, ojo no vio ni oído yo, unas cosas maravillosas, extraordinarias. El paso por la vida es temporal. Y como hemos dicho tantas veces, a uno de los poquitos que vieron ahí con trasteo para la tumba fue Ramsés. Y ahí le encontraron todos los corotos ahí. ¿Ah? Ahí se lo encontraron. En el 60 y pico, 70. Champollion encontró la tumba de Ramsés. Ahí le encontró todos los corotos. En otras palabras, su merced cuando se muera no se va a llevar nada. Ni siquiera el cuerpo que tenía. Usted no se va a llevar nada para el juicio eterno. Entonces, Dios parece colocar allí una balanza donde dice juicio eterno, juicio temporal. ¿Qué prefiere? ¿Prefiere una pérdida temporal o una pérdida eterna de los tesoros de Dios? Y esto queda allí absolutamente claro, queda absolutamente establecido en este capítulo 10 de Isaías. Y concluye aquí el libro de Isaías sobre el versículo 33, concluye con algo que es escalofriante, algo que es majestuoso dentro de todo este proceso. ¿Sabe qué es? No sabe qué cosa. Dios establece, luego de establecer, de mencionar el juicio, de mencionar la pérdida, Dios le dice, solo hay una salida, yo. Es decir, la única salida que hay de este atolladero en el que estamos como especie es Dios. No hay más salidas. Miremos para concluir este capítulo 10 que me parece que es salvaje, es una cosa pues impresionante, una cosa de esas que le da a uno ay tan brusco. El pueblo de Dios, idolatría, rebeldía, soberbia, es castigado en un juicio terrenal, tiene pérdidas temporales. Dios establece que va a volver para un juicio eterno, que en ese juicio eterno van a haber unas pérdidas eternas si usted sale culpable. Y encima de todo eso le está diciendo, tiene la posibilidad, yo estoy con usted y solo hay una forma de que usted sea librado de ese juicio, quédese a mi lado. O sea, para mí esto es absolutamente claro. El planteamiento bíblico es taxativamente claro en todo esto. Y nosotros sencillamente no lo entendemos. Y lo que es infinitamente peor, no lo hemos querido entender. En palabras un poco más burdas, joviales quizás, Dios nos está diciendo, hay una rifa, y en esa rifa, si usted pierde, pierde todo, si gana, gana todo. Y el número ganador de la rifa es el 7. Apuéstele al 7 y se va a ganar la rifa. Y nosotros, envergonzados comprando el 3, el 5, el 15. ¿A quién le cabe eso en la cabeza? Dios nos está diciendo que el ganador, el número ganador es el 7. Y nosotros comprando todos los otros números, menos el 7. Dios nos está diciendo, estoy con ustedes, tienen mi palabra, tienen mi ley, tienen mis mandamientos, tienen mis preceptos, tienen cómo se comporta un hijo de Dios. Usted quiere ser hijo de Dios, va a heredar el reino de los cielos, va a estar en las bodas del Cordero. No quiere coger ni sus leyes, ni sus preceptos, ni sus instrucciones, ni se quiere comportar como un hijo de Dios. Usted
va a tener juicio eterno y pérdida eterna. Créame cuando le digo que la Biblia y los asuntos de Dios son particularmente simples. Simples no quieren decir fáciles y son contundentes, claros, taxativos. No queda nada para ser interpretado. Son claros, son traslúcidos. Usted elige, usted escoge. En este ministerio hemos ido abordando libro a libro de la Biblia. Lo hemos ido explicando, lo hemos ido escudriñando para conocer cuál es la voluntad de Dios, para conocer cuáles son los atributos de Dios. Entonces, tenemos todos los elementos para hacernos hijos de Dios. ¿Qué nos detiene? Nuestra idolatría, nuestra soberbia, nuestra formación interior, nuestro egoísmo. ¿Qué es lo que nos detiene para ser hijos de Dios? Revisemos, analicemos, escudriñemos la palabra. Allí está la clave de todo este proceso. Por último, no quisiera culminar nuestra reunión del día de hoy sin expresar la triste noticia que personalmente me ha golpeado de la muerte del pastor John MacArthur. Muchos de los principios bíblicos, de los principios teológicos que manifestamos en, en esta congregación fueron de alguna manera aprendidos de la Biblia a través del pastor MacArthur. Haya paz en su tumba. Que el Señor les guarde, que el Señor les ministre.